Me acompaña alguien que yo esperaba hace mucho y se integra al equipo de CDN todos los martes a esta hora, Emil Chireno, abogado internacionalista, una persona sumamente preparada, a quien tengo el lujo de decir que es mi amigo. Emil Chireno, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, querida Yulisa. El lujo es mío. Realmente es un gran placer para mí compartir contigo y estar con ustedes acá. Emil, cuéntanos. Bueno, hay mucho que hablar. Yo, como el mundo entero, he estado muy pendiente a las elecciones de Perú. La verdad es que parece un reality show eso, Yulisa, el grado de tensión que existe en ese país, ¿no? División, ese país está completamente dividido. Y de división, correcto. Eso es algo muy interesante porque es un ejemplo latinoamericano de polarización bastante marcada, como ningún otro este año. De hecho, menos de 100.000 votos separan un candidato de otro, Pedro Castillo de Keiko Fujimori. Él aparentemente será el presidente porque esa pequeñísima diferencia se sigue ampliando. Pero lo que la gente siempre se pregunta es, ¿por qué está el país tan dividido? O sea, ¿qué es lo que pasa? Keiko es la tercera vez que aspira a la presidencia en un país donde ella representa el historial de su padre, una figura bastante grande en la historia peruana y latinoamericana, y que lamentablemente tiene un peso muy poderoso en sectores que lo alaban y otros que obviamente lo detestan. Pero lo más interesante no es el pasado de los Fujimori ni de si Keiko pierde, sino cómo de nuevo los medios y las encuestadoras y los analistas de opinión pública parecen tener problemas llegando a los lugares más remotos, a las ciudades donde no están los grandes medios noticiosos y donde usualmente vive la población rural y la población más pobre. Eso es lo que ha pasado a juicio de muchos en Perú. Un país donde el eco del mensaje populista, ambos son candidatos populistas, pero el populismo de izquierda de Castillo indudablemente ha tenido mucha resonancia. Porque, señores, en las crisis hay cambio. La palabra cambio yo creo que tiene un poder en política bastante grande. Sí, fíjense que lo que pasó en Ecuador fue algo distinto. Mientras Perú elige un presidente de izquierda con un discurso neomarxista, en Ecuador vemos un giro hacia la derecha con Lazo, pero son contextos completamente diferentes. En Ecuador venimos de una tradición de presidentes que han estado a la sombra del correísmo y la idea de la famosa izquierda del siglo XXI. En Perú pasa todo lo contrario. Perú, a diferencia de Ecuador, a diferencia de Bolivia, a diferencia de Argentina, a diferencia de Venezuela, a grandes rasgos ha tenido, Yulisa, en los últimos 30 años presidentes que se han inclinado por una agenda de libre mercado en términos de derecha para el promedio de América Latina. Entonces, cónchale, en una crisis tan grande como esta, un país que tuvo una contracción enorme en su economía el año pasado, la más grande de América Latina, de hecho. Parece que América Latina, sí, en los próximos meses y años parece que va a estar un poco convulsa con todos los cambios estratégicos que se han dado a nivel de elecciones presidenciales en los últimos meses. El caso de Keiko Fujimori es un caso interesante, y ver cómo el señor Castillo también pudiera convertirse en presidente, una persona que promueve la izquierda prácticamente extremista, pero Perú viene de una crisis política que ha tumbado 3, 4 presidentes, donde todo el mundo les huele a corrupción, donde inclusive la situación se volvió hasta un punto ingobernable, y ellos empezaron a descartar todos los que eran políticos tradicionales. Me sorprende que haya quedado Keiko, alguien que sin duda alguna tiene un liderazgo que inclusive se sostuvo por encima de la prisión que llevó a Keiko supuestamente por presunta corrupción, y hoy se vislumbra que todavía, después de que se cuenten los 46.000 votos que faltan, quién sabe si Keiko sería presidenta. Sí, eso es así. Lo que pasa es que la clase peruana, algo parecido a lo que le pasó a la clase brasileña, y mira cuál fue el insurgente que llegó a la presidencia, sufrió un golpe enorme con Lavallato. Recuerda que la clase política peruana completa se la llevó de Odebrecht. Los fiscales peruanos dieron cátedra al resto de América Latina después de los brasileños en la agresividad y la profundidad con la que se investigaron los sobornos de Odebrecht, y eso se llevó a muchos líderes de partidos tradicionales. Esa es una de las razones que explican el vacío de liderazgo que existe en ese país, y cómo Keiko Fujimori, como tú bien señalas,
teniendo en 2 ocasiones, habiendo estado en prisión preventiva por presuntos casos de corrupción, habiendo intentado ser presidente por tercera ocasión, un país que ha tenido 5 presidentes en los últimos 4 años, uno que se suicida, varios en prisión, otro que denunció por presunta corrupción. Hay un hartazgo con la política tradicional en Perú. Y Pedro Castillo, con su discurso neomarxista, el sombrerito de vaquero y llegando en un caballito a las manifestaciones políticas, indudablemente representa algo muy distinto. Yo tengo varios meses escuchando a algunos analistas sobre el panorama político de Perú. Y en abril, Yulisa, lo que te decían era que había 18 candidatos y nadie sabía quién iba a sacar la cabeza. Sí. Nadie se esperaba que este señor lograra concertar los apoyos que ha logrado. Entonces volvemos al mismo punto, los excluidos, aquellos que usualmente los encuestadores no llegan a sus demarcaciones, los que no son parte del sistema político tradicional, señores, tienen un peso específico en las elecciones y ese país está muy dividido entre esos dos campos. Se han ido colando y en este caso uno de los dos se va a colar. Parece que es Pedro Castillo, insisto, porque los últimos votos que se están contabilizando son de las zonas rurales y algunos del exterior donde Keiko tiene, es en las zonas rurales que él es más fuerte en el sur. De hecho, si tú ves un mapa, yo estuve viendo un mapa hace un rato, es increíble. O sea, el sur es esencialmente de Castillo y el norte es esencialmente de Keiko. Keiko está apelando ahora al voto exterior. ¿Tú crees que cambie la probabilidad? No. Yo lo dudo porque a medida que han ido aumentando los porcentajes de escrutinio, aumenta la brecha. Ya él va por más de 110,000 votos de diferencia, algo que no parece ser mucho, pero estamos hablando ya de un 98% de Cuando está tan cerrado, hasta 1,000 votos son muchos. Pero sí, eso es cierto, pero aquí no hablamos de 1,000, hablamos de más de 110,000. Sí, así Entonces, eso es un tema. Yo lo último que pienso que es una lectura interesante que se puede dar de esto, es que él no va a ser un presidente al estilo Hugo Chávez, porque algo que teme mucha gente con un discurso como el que tiene este señor, que ha tratado de calmar a los mercados diciendo que no van a haber expropiaciones, que él cree en la independencia del Banco Central de Perú, bla, bla, bla. Pero él tampoco, recordemos, señores, él tampoco cuenta con las mayorías que han llevado al poder a otros presidentes, digamos que de mucho impacto en la izquierda latinoamericana contemporánea. O sea, no tiene la mayoría del chavismo, que la tuvo a nivel congresional, la tuvo a nivel presidencial. No tiene tampoco la mayoría con la que llegó el correísmo al poder. Tampoco tiene la mayoría con la que llegó el kirchnerismo. De hecho, todo lo contrario, si él gana, muy probablemente no tenga los suficientes escaños en el Congreso para poder gobernar y tenga en contra a la mayoría de los poderes fácticos del Perú, el empresariado, la clase política tradicional y todo aquel que tiene miedo a un discurso económico distinto a la ortodoxia que ha imperado en Perú en todos estos años. O sea, que yo creo que la lección que tenemos nosotros que ver ahí es la misma. No podemos dejar de lado a las personas que casi siempre son excluidas de estos estudios de opinión, que son aquellos que no viven en las ciudades y que se están manifestando en las urnas en muchos países del mundo, no solo en Perú, es un fenómeno global. Y por eso yo creo que en la ciencia política contemporánea, el fenómeno del populismo, la crisis de la democracia y el auge del autoritarismo nos va a dar mucha agua que beber, Yulisa, por muchos años. Así es, Emil, gracias. Siempre es un placer tenerte aquí conmigo. Tú y yo nos vemos el próximo martes. Hasta el martes. De Emil Chireno y las elecciones de Perú, paso a la intersección de la 27 de febrero con Máximo Gómez.